Bienvenidos a Más que Números. En esta ocasión vamos a ver en 5 sencillos pasos cómo hacer la gráfica de una función. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Antes de ver cómo construir la gráfica de una función, vamos a ver cómo podemos nosotros representar matemáticamente a las funciones. Una forma de hacerlo es relacionando las variables que están contenidas en la función a través del signo igual y dejando del lado izquierdo la variable dependiente y del lado derecho la variable independiente. De esta forma la función sería y igual a 2x cuadrada menos x menos 1 para el caso que estamos mostrando aquí en la pantalla. Una forma equivalente de tener esta función representada matemáticamente sería, en lugar de poner la y, poner que se trata de una función que depende de la variable x. Y esta sería igual a 2x cuadrada menos x menos 1. Nótese que aquí dentro del paréntesis deberá de ir el símbolo de la variable independiente. Entonces nosotros básicamente podemos manejar la función como la función y o bien como la función f de x. Cualquiera de las dos son notaciones comunes que se utilizan en las matemáticas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular el valor de una función para un valor determinado de la variable independiente? Bueno, pues lo que hacemos nosotros es primero definir el valor que le vamos a asignar a la variable independiente y ese valor utilizarlo en la función para la cual nosotros queremos calcular su valor. En este caso, lo que se hace es, en todos los lugares en donde esté la x presente en la función, nosotros vamos a sustituir el 3. De tal manera que aquí hablaríamos de que la función en x, 2x cuadrada menos x menos 1, evaluada cuando la x sea igual a 3, equivale a 2 por 3 al cuadrado menos 3 menos 1. Lo único que estamos haciendo es cambiar la x por el valor del 3. Y con esto calcular nosotros el resultado final. Para este ejemplo que tenemos aquí, pues el resultado sería 3 al cuadrado, sería 9, por 2, 18, menos 3 y luego menos 1. Es decir, 18 menos 4. Nos daría a nosotros que la función evaluada en x igual a 3 es igual a 14. Ahora nosotros vamos a tener el valor del 3 y el valor del 14 como dos valores que juntos nos generarán un punto que corresponde a la función que estamos nosotros calculando, en donde la x vale 3 y la función vale 14. Con el par ordenado de números que obtuvimos, en donde hay que recordar que el 3 es un valor para la variable independiente y el 14 para la variable dependiente, nosotros lo que estamos obteniendo es un punto que podemos nosotros representar en un plano de coordenadas, en donde el eje horizontal, regularmente utilizado para la x, y el eje vertical se utiliza para el valor de y o de la función en x. ¿Cómo representar este punto en este plano coordenado? Pues nos vamos a donde la x vale 3 y aquí nosotros vamos a cruzar este valor de x igual a 3 con el valor de y igual a 14. En ese cruce nosotros vamos a tener ubicado el punto 3, 14. Pudiéramos nosotros calcular otro punto para la función y ese punto sería, vamos a poner por ejemplo con x igual a menos 2 y la función que estamos trabajando sería sustituir el menos 2 donde se encuentre la x. Es importante recordar que cuando utilicemos valores negativos de x, el signo deberá contemplarse al momento de hacer los cálculos correspondientes. Aquí, por ejemplo, sería menos 2 al cuadrado, tendría que ser 4 positivo, multiplicado por 2 sería 8. Y menos por menos 2 nos daría más 2. Por lo tanto, 8 más 2 es 10, menos 1 nos da el resultado de que la función evaluada en x igual a menos 2 es igual a 9. ¿Esto qué implica? Pues lo que implica es que nosotros tendremos un par ordenado nuevo en donde la x tiene el valor de menos 2 y la y el valor de 9.
Este punto, ¿dónde lo vamos a ubicar en el plano de coordenadas? Pues vamos a cruzar la línea en donde x vale menos 2 con la línea en donde la y vale 9. Es decir, aquí subimos con x igual a menos 2 y cruzamos con y igual a 9. Y este punto entonces corresponde al par ordenado x igual a menos 2, y igual a 9. Podríamos así nosotros continuar calculando puntos para esta función, de tal suerte que después de un determinado número de puntos calculados, pudiéramos conocer un poco acerca del comportamiento de la función. En los ejemplos siguientes vamos a ver cómo construir una gráfica un poco más completa para una determinada función. Para graficar una función vamos a seguir 5 pasos que son muy sencillos. El primero tiene que ver con asegurarnos de que la función esté despejada para la variable dependiente, es decir, que no haya complicaciones para hacer el cálculo de la función. De este lado solo términos que contengan la x o bien independientes, y de este lado la y o bien la función de x. El siguiente paso sería de entre el dominio de la función, es decir, de entre los valores que puede tomar la x en esta función, nosotros debemos de seleccionar algunos para poder construir la gráfica. Esta selección va a depender de cuál es la utilidad o cuál es la intención de la función que vayamos a graficar. En este caso, como es meramente demostrativo, pues vamos a seleccionar desde el menos 3 hasta el 3. Valores negativos, el valor de 0 y 3 valores positivos enteros en todo caso. Bien, estos valores ahora van a sustituirse en la función, que sería justo el tercer paso. Sustituir todos los valores de x en la función y calcular el valor de la función. Aquí lo único que estamos haciendo es colocar, en lugar de la x, colocar el valor de x que hayamos nosotros seleccionado para cada uno de estos puntos. Entonces tendríamos nosotros aquí, por ejemplo, el 2 por menos 2 al cuadrado menos menos 2 menos 1. La operación debe hacerse considerando los signos de manera cuidadosa para obtener el valor correcto. Aquí, por ejemplo, sería 2 por 4 positivo más 2, que sería 2 por 4, 8 más 2, 10 menos 1, sería 9. Entonces el valor de esta función, cuando la x vale menos 2, nos daría 9. Y así pudiéramos hacerlo nosotros para cada uno de los valores de x seleccionados. En este caso, los resultados que obtenemos para la función son 20, 9, 2, menos 1, 0, 6 y 14. Con estos valores de y con estos valores de x, lo que nosotros ahora vamos a construir son los pares ordenados. En este caso sería menos 3, 20, aquí sería menos 2, 9, menos 1, 2, 0, menos 1, 1, 0 y así hasta llegar al 3, 14. Todos estos pares ordenados son puntos que nosotros podemos representar luego en un plano de coordenadas. Con este conjunto de pares ordenados, ahora el siguiente paso es representarlos como puntos en un plano de coordenadas. Nosotros trazaríamos un plano de coordenadas en donde nos aseguraríamos que todos estos puntos pudieran ser representados sin ningún problema. Para eso, pues nos tendríamos que fijar cuáles son los valores mínimos y máximos de la variable independiente, en este caso la x, y los valores mínimo y máximo que alcanzaría la función. En este caso, el valor mínimo para la x es menos 3 y el máximo es 3. Aquí vemos que esos valores quedan contemplados en la escala horizontal. Y los valores mínimo y máximo para la y son el mínimo menos 1 y el máximo es de 20. Vemos aquí la escala está desde menos 4 hasta 22. Hay que tomar en cuenta que una vez que se defina la escala para cada uno de los ejes, esta debe ser uniforme a lo largo de toda la escala. Pero no necesariamente la escala horizontal y la vertical deben de ser iguales. Bien, pues ya tenemos nosotros el plano de coordenadas. Ahora sí podemos nosotros cada uno de los
pares ordenados, representarlos como puntos dentro del plano. Nosotros entonces tomaríamos el menos 3, 20 y ese punto pues quedaría en donde la x vale menos 3 y la y vale 20. El menos 2, 9 pues sería desde menos 2 y hasta el valor de y igual a 9. Menos 1, 2 quedaría ubicado aquí. Luego se iría el 0 menos 1, que sería ya acá en la parte negativa de los valores de la función. El 1, 0 sobre el eje horizontal. Aquí la función vale 0 y la variable independiente tiene el valor de 1. El 2, 6 sería un punto ubicado aquí. Y finalmente el 3, 14, que sería el último de los puntos que nosotros tenemos en nuestra tabla. Lo que sigue es ahora nosotros determinar si existe o no alguna relación entre cada uno de los puntos que nos permita trazar una línea que una esos puntos y que nos muestre el comportamiento de la función. No en todos los casos sucede esto. Para eso nosotros tendríamos que recordar que en el tema de las funciones, para cada valor de x siempre va a haber un solo valor de y. Por lo tanto, si nosotros hacemos un recorrido desde la izquierda hacia la derecha, es decir, en el sentido creciente de los valores de x, nosotros podemos ver cuál es el comportamiento de la función. Aquí es muy claro ver que a medida que nosotros crecemos los valores de x de unidad en unidad, desde la izquierda hacia la derecha, los valores de y primero empiezan a disminuir hasta que llegan aquí en esta zona a un valor mínimo y luego a medida que nosotros seguimos incrementando unidad por unidad los valores de x, vemos que los valores de y comienzan a crecer nuevamente. Esto nos lleva entonces a nosotros a considerar que sí existe un patrón de comportamiento de los puntos y entonces nosotros podríamos trazar una línea que uniera esos puntos y que nos daría por consiguiente la curva de la gráfica. Nos habla también esta curva acerca de cómo se comporta la función a medida que la x incrementa su valor, pues va disminuyendo cuando los valores son negativos, llega a un valor mínimo y luego empieza a incrementarse. Aquí ya en esta parte, pues los valores de x son positivos. Así pues, tendríamos nosotros que esta curva nos representa entre el rango de valores de x menos 3 a x3 a la función 2x cuadrada menos x menos 1. Como ven, los 5 pasos para construir una gráfica a partir de la expresión matemática de una función, pues no son complicados. Debemos nosotros nada más tener cuidado de calcular de manera muy acertada, de manera correcta, los valores que resultan de sustituir los valores de x en la función para que los puntos que nos resulten pues se correspondan de manera correcta con la función que pretendemos representar. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti, agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.